Bueno, ya para finalizar nuestro curso en esta cuarta sesión, vamos a ver un ejemplo de un cálculo cuántico sencillo en donde se utilizó el software Orca y se utilizó el clúster de cómputo Incari y Wane para hacer una serie de cálculos, ¿no? En este caso se calcularon, esto fue parte de un trabajo de pregrado en biología, de mi pregrado en biología de hecho, donde se calcularon las energías de ionización de pigmentos provenientes del fitoplancton con el fin de guiar el proceso de selección de una matriz para hacer análisis de espectrometría de masas con fuente de ionización tipo Malti, ¿sí? Obviamente no vamos a entrar en detalles porque no es el objetivo del curso, pero sí para dar un contexto general de qué trató el estudio. Entonces, este estudio se usó Orca, se hizo un cálculo cuántico, se hicieron cálculos de energías de ionización, pero para ellos se hicieron optimizaciones geométricas. Básicamente, para ejecutar ese cálculo en el clúster se necesitaron dos archivos principales. Un primer archivo, en este caso el propio de Orca, que es donde decimos el tipo de cálculo que se va a hacer, qué nivel de teoría se va a usar. Como lo vimos en la primera sesión, para cálculos cuánticos hay niveles de teoría ab initio, semiempírico, DFT. En este caso se usó un nivel de teoría ab initio, específicamente el método Hartree-Fock. Entonces se programa el número de procesadores que se va a usar y otros detalles como la cantidad de memoria que vamos a necesitar, etc. ¿Sí? Este archivo es propio del software Orca, ¿sí? Pero hay otro archivo que sí es, o por lo menos esta parte que estoy señalando acá es genérica, ya sea que ejecutemos un cálculo con NAND, con GROMACS, con Orca, con Gaussian, y es el script, que es donde especificamos los recursos que vamos a utilizar del clúster, cómo los vamos a utilizar y otra serie de detalles. Entonces, estas líneas que están acá, estas líneas de códigos, son bastante genéricas. Aquí cambiaría, pues, aquí donde dice nombre, ponemos el nombre de nuestro trabajo que estamos ejecutando, el tiempo que va a demorar ese trabajo ejecutándose en el clúster. Es decir, si estamos estimando que nuestro trabajo va a demorar unos 4 días ejecutándose, procesando, entonces ese es el tiempo estimado que colocamos ahí. ¿Sí? ¿Cuántos nodos vamos a utilizar? Es decir, del clúster, si vamos a usar un nodo, dos nodos, tres nodos, ¿cuántos nodos estaríamos utilizando para ejecutar ese cálculo? ¿Y cuántos procesadores por nodo? Aquí están programados 24 procesadores por cada nodo y vamos a usar un solo nodo, entonces vamos a utilizar un total de 24 procesadores. Si hubieran dos nodos sería un total de 48 procesadores los que estaríamos usando para el cálculo, ¿sí? Entonces aquí programamos todos esos detalles. También podemos programar la cantidad de memoria que vamos a requerir, entre otras cosas, ¿sí? Este es bastante genérico. De esos cálculos se pueden obtener optimizaciones geométricas, que es lo que estamos programando acá. Vemos que aquí obtenemos curvas de energía asociadas a cada movimiento de la geometría de estas moléculas que estamos estudiando, ¿sí? Que como podemos ver son moléculas que son relativamente grandes y por lo tanto analizarlas con estos métodos ab initio, con estos niveles de teoría ab initio, demanda capacidad de cómputo bastante grande, ¿sí? Y bueno, aquí hay este es el comando básico para ejecutar el script que dije que era de forma genérica para cualquier software. Entonces, con este comando al principio y después colocamos el nombre del script, .sh, perdón, que es el nombre del script con su extensión. Y presionamos enter y ya empieza a ejecutarse el cálculo. Ahora, esto es lo genérico. Debajo de en este mismo archivo se programan otra serie de comandos que son propios del software que estemos usando. Ya eso variará, ¿sí? Eso lo veremos en otro curso donde veamos con mayor detalle esto, ¿sí? Y algo que quiero mostrarles que es importante, este benchmark que hicimos en Incari, y es cómo la cantidad de procesadores que se usan afecta el tiempo de cálculo, que era lo que les mencionaba en la primera sesión, que los clústeres
permitían disminuir el tiempo de cálculo y potenciar mucho más la capacidad del cómputo. ¿Sí? Entonces, en este eje que observamos acá tenemos el número de procesadores por nodo y en este eje tenemos el tiempo que demora el cálculo. ¿Sí? Aquí estamos usando dos niveles de teoría, ab initio y DFT. Y vemos que cuando usamos dos procesadores, por ejemplo, para este cálculo que usamos el funcional b3lib, demoró casi, 24 horas ejecutándose el cálculo. Sin embargo, cuando aumentamos de 2 a 4 procesadores, el tiempo se disminuyó prácticamente a la mitad, ¿sí? De 24 horas pasó a 12 horas, 12, 13 horas. Y lo mismo ocurre con estos otros cálculos que estamos ejecutando, se reducen a la mitad. Y así sucesivamente vemos que el tiempo de cálculo va disminuyendo a medida que aumentamos el número de procesadores que estamos usando. Entonces, esto es un ejemplo más que evidente de esa capacidad o de esa facilidad que nos dan los clústeres de cómputo. ¿Sí? Bueno, ya para finalizar aquí les menciono algunos softwares muy interesantes que sirven para analizar los resultados que obtengamos de cálculos de mecánica cuántica o de dinámica molecular. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, para analizar las trayectorias de dinámica o para mirar las conformaciones geométricas que adquieren las moléculas en una optimización geométrica, o las frecuencias vibracionales o los orbitales atómicos o moleculares de cualquier molécula. Entonces tenemos estos softwares. Tenemos en este caso Visual Molecular Dynamics, VMD. Tenemos Quimera, PyMol. También son visualizadores, nos permiten hacer este tipo de cálculos que les mencionaba. Tenemos, por ejemplo, graficadores como Epps and Gray, que también nos permite hacer análisis estadísticos dentro de la misma gráfica. Entonces es un programa muy potente, y que va a ser muy necesario para analizar este tipo de información que obtengamos. Por ejemplo, curvas de energía. En este caso aquí pusimos el benchmark, por ejemplo, pero bueno, se puede potenciar a muchas más cosas. Y tenemos LaTeX, que nos sirve para la redacción de comunicaciones científicas con alta calidad tipográfica, ¿sí? Es diferente a cuando usamos, por ejemplo, Microsoft Word o LibreOffice, ¿sí? LaTeX funciona con comandos, pero y pues esos comandos los compila y lo que nos proporciona es una alta calidad tipográfica, ¿sí? Que revistas como Nature, Science usan LaTeX para hacer sus publicaciones. Entonces es lo que se usa para la redacción científica realmente. Y pues esto era para mencionárselos de forma general. Ya esto se verá con mucho más detalle en otros cursos donde hablemos específicamente de cada uno de estos programas. Bueno, acá hay les puse algunos libros por si desean profundizar mucho más en esta temática que hemos visto a lo largo del curso. Y pues nada, muchas gracias por ver. Nos vemos en la sesión práctica.